Hola a todos, mi nombre es Manuel Guerrero y estoy a cargo de impartir la clase correspondiente a Historia de la India en el curso La India Clásica y Contemporánea, organizado por el Grupo de Investigaciones de la India, Namaste. Como podrán comprobar, la parte de Historia de la India está dividida en tres documentos, el primero de los cuales aborda toda la historia del subcontinente y de las diferentes culturas que lo habitaron hasta aproximadamente mediados del siglo XVIII. La segunda parte aborda toda la historia de la India británica, primero bajo el dominio de la Compañía Británica de las Indias Orientales, después el Virreinato Británico de la India y hasta 1947 cuando se producen la independencia y la partición del país. La tercera parte de la clase abarca todo el periodo correspondiente a 1947 en adelante hasta la actualidad. Lo más llamativo de esta clase es que, como podrán comprobar en los documentos, al final de cada documento tenemos una serie de títulos que complementan el contenido de la clase. Por cuestiones de tiempo y de extensión, también por las características de este curso, que sirve más bien como introducción a aquellas personas que quieran conocer un poco más acerca de la India, por motivos de espacio decidimos hacerlo lo más breve posible y añadirles la bibliografía complementaria de manera tal que ustedes como estudiantes sean capaces de aproximarse por su cuenta, si desean conocer más acerca de los contenidos impartidos, sean capaces de aproximarse por su cuenta a estos contenidos incluidos dentro de la bibliografía complementaria. La segunda parte de la clase corresponde con el periodo que abarca aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX. Un periodo de aproximadamente 200 años durante los cuales la India pasa de ser ese conjunto de estados principescos, de reinos, de entidades políticas diferentes a funcionar bajo la lógica del capitalismo occidental como una colonia primero de la Compañía Británica de las Indias Orientales y posteriormente como el Virreinato Británico de la India bajo administración directa de la corona. Durante este periodo de 200 años, como les comentaba, la India transita progresivamente desde estructuras anteriores al capitalismo, desde estructuras precapitalistas, hacia estructuras propiamente capitalistas desde una posición subordinada, o sea, desde el estatus de colonia. El parteaguas de este periodo está determinado por la llamada rebelión o motín de los cipayos en 1857 a 1858, que supone además el fin del dominio de la Compañía Británica de las Indias Orientales sobre la India. A partir de 1858, la Compañía Británica de las Indias Orientales desaparece y la India, en su lugar, se convierte en una colonia propiamente de Gran Bretaña bajo administración directa de la corona británica. Durante este periodo, o sea, entre 1858 y 1947, cuando la India obtiene su independencia, se gestan además los principales procesos y las principales organizaciones que van a erigirse en actores contestatarios al dominio británico en la India. En particular, dentro de estas organizaciones podemos hablar del Congreso Nacional Indio, fundado en 1885, y de la Liga Musulmana, fundada en 1906 para representar respectivamente tanto a la minoría musulmana en el caso de la Liga como a la mayoría de los terratenientes, los industriales, que aunque en su mayoría eran hindúes, también eran laicos, o sea, no practicaban el hinduismo en su mayoría. Estas organizaciones condujeron además a la partición de 1947, es decir, el momento en el cual la India deja de existir como una sola entidad política y se divide en dos países diferentes. India, por un lado, el país que conocemos hoy como India, y Pakistán por el otro. La primera parte de la clase, como les comentaba anteriormente, aborda toda la historia de la India desde los orígenes de la civilización en ese territorio hasta aproximadamente el final o el ocaso de los estados musulmanes a mediados del siglo XVIII con la correspondiente entrada de la colonización europea en la India. Durante toda esta primera clase se abordarán, por ejemplo, hitos tan importantes dentro de la historia de la India como la civilización del Valle del Indo, que fue además una de las primeras grandes civilizaciones y que ha constituido fuente de análisis para muchos estudiosos y para muchos libros dentro del ámbito de la historia y del estudio de las civilizaciones orientales. Después, posteriormente, analizaremos las invasiones arias, es decir, los invasores que se asentaron en el territorio de la India en sucesivas oleadas provenientes del noroeste de Asia Central y de cómo fueron desplazando progresivamente a las poblaciones autóctonas hasta confinarlas a las regiones de la India donde se encuentran hoy, es decir, en el sur y en parte del centro del país.
Las invasiones arias también marcan el principio del llamado periodo védico. Se llama así el periodo védico por el nombre de los textos sagrados de la religión brahmánica, que fue la religión introducida por los arios en el subcontinente indio. Después del periodo védico se analiza también el periodo clásico. Durante el periodo clásico se produce el auge de diferentes doctrinas religiosas heterodoxas que se contraponen o que de alguna manera eclipsan el protagonismo espiritual que tiene la religión brahmánica durante el periodo védico, y entre estas religiones destacan sobre todo el budismo y el jainismo. Se abordará muy brevemente qué fue el budismo, quién fue su fundador. Hay más bibliografía complementaria para aquellas personas que deseen conocer al respecto. Posteriormente ya estaremos entrando en el tema de la presencia musulmana en el subcontinente, de cómo los musulmanes comienzan a llegar a la India a partir de principios del siglo VIII de nuestra era, y de cómo la introducción del Islam va a reconfigurar las relaciones y la conformación de nuevos estados dentro del espacio geográfico de la India. Aquí, por ejemplo, se abordará las 5 dinastías que componen el sultanato de Delhi, se abordará también el ascenso y caída del imperio mogol entre los siglos XVI y XVIII, y finalmente llegaremos a la penetración occidental en la India, que a partir de 1757 se convierte casi exclusivamente en una posesión de la Compañía Británica de las Indias Orientales. La tercera parte de la clase corresponde con la India independiente, o sea, con el periodo que abarca desde 1947 hasta la actualidad. La India se ha convertido desde 1947 en uno de los actores políticos más importantes a escala mundial. Recordemos que en la actualidad no solamente es una de las llamadas potencias emergentes debido a la pujanza de su economía, a las posibilidades que ofrece su desarrollo durante los próximos años, sino que además es el segundo país más poblado del planeta, solo superado escasamente por China, y está llamado a convertirse en uno de los países más relevantes para el sistema internacional durante el próximo siglo. Sin embargo, todo esto es resultado de un conjunto de procesos que abarcan desde los años posteriores a la independencia, cuando el Congreso Nacional Indio se convirtió por primera vez en una entidad gobernante, en un país independiente, y todos los pasos organizativos que hubo que emprender a raíz de eso. O sea, en 1950 se promulga la Constitución de la India. Como curiosidad les puedo decir que la Constitución de la India es el texto constitutivo de un estado más largo que existe. O sea, es la constitución más larga del planeta, lo cual hace a la India además, como mismo se definen ellos, como la mayor democracia del planeta con la población que tiene. A este respecto, en 1950, como les decía, se promulga la constitución. A partir de ese momento la India comienza a funcionar como una democracia parlamentaria, es decir, dentro del sistema político hay dos figuras diferentes. Está el presidente, que es el jefe de Estado, está el primer ministro, que es el jefe de gobierno. Ambas posiciones son electivas, o sea, están abiertas, son cargos públicos, están abiertos a elecciones que se celebran de manera periódica. El poder legislativo de la India reside en el Parlamento, dividido en dos cámaras, una cámara alta y una cámara baja, con representación de todos los estados y los partidos políticos del país. Todo esto son transformaciones que ocurren a raíz de la independencia de la India en 1947. La independencia de 1947 también está marcada por, hasta el momento, el enfrentamiento con Pakistán. Fundamentalmente, algunos autores señalan que es por la cuestión de Cachemira, sin embargo va mucho más allá de eso. Recordemos que la partición fue uno de los sucesos más traumáticos en la historia de la humanidad. Estimados conservadores mantienen que alrededor de 2,2 millones de personas tuvieron que moverse a un lado o a otro de la frontera cuando ambos países quedaron divididos. En Pakistán se constituyó un estado musulmán, mientras que en la India se constituyó un estado laico. Sin embargo, los musulmanes de la India, o la mayoría de ellos, prefirió emigrar a Pakistán, y la mayoría de los hindúes que vivían en Pakistán en ese momento decidieron emigrar hacia la India, huyendo de las posibles persecuciones religiosas que podían ocurrir en ambos lugares. A raíz de la partición se gestó todo este enfrentamiento entre India y Pakistán, que pervive hasta el día de hoy por la cuestión de Cachemira, puesto que, a diferencia de la mayoría de los estados y reinos que componían la India británica, Cachemira en primer momento no se unió ni a la India ni a Pakistán,
cuando ambos países proclamaron su independencia. Para tratar de forzar la situación, fuerzas pakistaníes invadieron Cachemira en 1948 y la India respondió con un esfuerzo idéntico, de manera tal que la situación quedó en un punto muerto y desde entonces quedó zanjada por un armisticio de Naciones Unidas que posteriormente se convirtió en un tratado de paz en el cual ambas partes accedían a celebrar elecciones libres y democráticas para determinar a qué país se iba a unir el territorio. Sin embargo, esto nunca ocurrió. En lugar de eso, Cachemira prosigue hasta el sol de hoy como una región dividida, una parte ocupada por Pakistán, una parte ocupada por la India. Ese es el principal sujeto de disenso, de conflicto entre los dos estados. Sin embargo, el conflicto, como les comentaba, va mucho más allá, porque tiene cuestiones religiosas, tiene cuestiones económicas, tiene la cuestión de las heridas todavía abiertas de la partición, de toda la violencia que se desencadenó contra los hindúes en Pakistán y contra los musulmanes en la India, de todas las personas que murieron durante la travesía hacia uno o hacia otro estado. Durante esta parte de la clase también se abordan los principales hitos políticos y económicos del desarrollo de la India desde 1947, entre ellos el gobierno del primer ministro Jawaharlal Nehru, también el gobierno de su hija Indira Gandhi desde 1965 hasta 1977 y de 1979 a 1984, toda la importancia que tuvo la llamada dinastía Nehru-Gandhi en la historia de la India. O sea, toda la relevancia que tiene Nehru primero, que tiene su hija Indira después, su nieto Rajiv Gandhi después, y de cómo el Congreso todavía hoy, el partido del Congreso en la India todavía hoy tiene tanta influencia de las políticas dictadas en un momento por Nehru y por sus descendientes. Abordaremos también el proceso de cómo la India se convierte en un estado nuclear a partir de los ensayos nucleares de 1974 y de la reactivación del programa nuclear del país en 1998. Abordaremos también los aspectos fundamentales, por ejemplo, del programa espacial indio, que es uno de los más relevantes del mundo en la actualidad. Y en general, durante esta parte de la clase se abordarán todos los hitos fundamentales que corresponden a la India como Estado independiente. Eso es todo. Espero que la clase los provoque, espero que la clase los incite a conocer más acerca de la India y por supuesto estar aquí para cualquier duda que decidan aclarar. Gracias.